$45.000 años antes de Cristo, la vida en el continente había comenzado. Esta se fue nutriendo con el paso de asiáticos por el estrecho de Bering, formándose en diversas zonas asentamientos que evolucionaron con el tiempo hasta convertirse en pueblos de gran desarrollo. Este paraíso tendría corta vida. En Europa, Cristóbal Colón embarcaría en la mayor aventura de la historia, navegando hasta tierras desconocidas por el hombre. La Española fue llamada y el mundo celebró. Más hombres llegaron a todo el continente y en 1519 fue Hernán Cortés quien desembarcó en México, siendo recibido como un dios por el emperador Moctezuma. Una cruenta guerra marcó el inicio de la conquista. Las ciudades se hundieron en el silencio, dando paso a un nuevo mundo. América, muerte y resurrección de un paraíso. Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a América, pero sus viajes descubrieron abiertamente un nuevo continente para el mundo de aquella época. El proceso de conquista llevado a cabo bajo el patrocinio de las casas reales europeas produjo una de las grandes colisiones de la historia de la humanidad. El descubrimiento de América tiene cualidades muy importantes y atractivas, como son la fascinación por nuevas ideas y grandes avances científicos. Pero ante los ojos de muchos, el legado de Colón se reduce a destrucción, esclavitud, enfermedad y humillación. Hechos que están ligados a los conceptos de imperialismo, colonialismo y racismo, los cuales son las grandes peyorativas de nuestro tiempo. Para comprender la magnitud de los cambios que se dieron, deben conocerse las bases de las civilizaciones que estaban establecidas en el continente mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón, así como las condiciones bajo las cuales se produjo el proceso de conquista. Entre los principales pueblos amerindios en 1492 están los agrícolas, los cazadores y recolectores y las grandes culturas. En el área denominado Mesoamérica ocurrió el auge cultural de varios pueblos prehispánicos. Dentro de este territorio, que comprende gran parte de la República Mexicana, florecieron y evolucionaron altas culturas. Desde los lugares de desarrollo de estos pueblos, el equipo periodístico de reportaje mostrará la riqueza de estas culturas y sus características más sobresalientes. Maravillas arquitectónicas, religión, expresividad artística, economía y política. Estudiaremos los efectos producidos en este choque con la destrucción a mano de conquistadores a nivel físico y espiritual, así como las ventajas de haber recibido un impulso de desarrollo que culmina en un sincretismo cultural nutrido por sus profundas raíces prehispánicas, las fuertes influencias de la colonia española y el impacto moderno del mundo entero. Mucho antes de la llegada de Colón, en América solo habían culturas primitivas que basaban su economía en la caza, la recolección y la pesca. Al poco tiempo pasaron al control de la tierra por medio de la agricultura. Empezaron a surgir las primeras aldeas. Comenzaba un proceso de desarrollo. La primera ciudad con estas características es la Olmeca, que tuvo sus comienzos en el año 1500 a.C. y su ocaso en el 200 después de Cristo. Con las muestras arqueológicas de esta época se ve el desarrollo de la cerámica, la construcción de viviendas y el culto a los muertos. Esta es una pintura mural que representa simbólicamente lo que los mesoamericanos consideraban que era su cosmos. El cielo se formaba por 13 niveles. La tierra se encontraba en un plano medio y bajo la tierra se encontraba el lugar de los difuntos, conocido como el inframundo, que tenía 9 niveles. Las almas, cuando morían, tenían que cruzar por estos 9 niveles y llegar finalmente al último, cuando el alma ya descansaba o simplemente se desvanecía, se absorbía dentro de este inframundo. Y ellos consideraban que el alma, después de la muerte, tenía cierto destino de acuerdo a la naturaleza de la muerte y a las actividades que desempeñaba la persona antes de morir. Ahora bien, en Mesoamérica no todos los enterramientos son iguales.
porque si bien, digamos, el pueblo en general era enterrado simple y sencillamente en el suelo, bajo sus casas o bajo la milpa, había otros que eran enterrados en urnas, generalmente en posición fetal, acompañados igualmente con ofrendas, y eran enterrados dentro de la vasija. Finalmente quiero agregar que a los muertos en Mesoamérica siempre o casi siempre se les ha hallado sus huesos pigmentados de color rojo. Esto significa que siempre a un difunto era pintado de color rojo o sus ropas eran pintadas de rojo como un color que les daba una mejor suerte a sus almas después de haber fallecido la persona. En este periodo se conoce la numeración, la escritura jeroglífica y se practica la religión. El desarrollo de estas sociedades cobra forma definitiva en un pequeño valle al norte de México, Teotihuacán, una de las más avanzadas ciudades de la América Antigua. Teotihuacán tiene su nacimiento en el año 200 a.C. y durante 9 siglos brilló en la zona del altiplano central mexicano. Las aldeas agrícolas que habían en el valle se transformaron en una concentración de carácter urbano. Con sus viviendas de piedra y avanzada red de drenajes, llegó a convertirse en una gran metrópoli con 20 kilómetros cuadrados de extensión y más de 100.000 habitantes. Según la mitología, Teotihuacán es la ciudad de los dioses, en donde ellos se reunieron para crear el sol y la luna. Teotihuacán fue una sociedad teocrática, gobernada por los sacerdotes con la autoridad procedente de los dioses. Ellos formaban la más alta casta en una marcada estratificación de clase. Estamos ante la reproducción de una pintura mural en Tepantitla, un conjunto habitacional en la ciudad de Teotihuacán. En esta pintura podemos observar muy claramente la marcada diferenciación social que existía entre los habitantes de Teotihuacán. Los personajes que están aquí representados están pintados de diferente color, su cuerpo, diferentes decoraciones faciales, aunque vemos que aún así, aunque hubiera diferencias, todos convivían. Aquí tenemos a unos personajes que están realizando el juego de pelota, que era un juego ritual que existía en todo Mesoamérica, y en el caso de Teotihuacán lo jugaban con un palo. Parece que metían la pelota donde había unos marcadores que eran portables, una especie de polo moderno, por llamarlo así, pero que tenía un significado meramente ritual. Bueno, en la parte baja de este mural encontramos otros elementos importantes de la vida de los teotihuacanos. Por ejemplo, tenemos a una serie de personajes que se acercan a una fuente, están nadando, se están acercando a la fuente y bueno, están seguramente hablando de la situación que están viviendo. La vírgula de la palabra es como líneas que salen de su boca, se están expresando, se están comunicando. Aquí podemos observar, por ejemplo, unos personajes que juegan, que se divierten, que están exaltando a la naturaleza. Y así cada uno de los detalles de este mural pues nos reporta, por un lado, la importancia de la naturaleza y del medio ambiente para subsistir, y por otro lado, la forma en que ellos expresaban sus ideas y sus formas de pensar. La ciudad creció alrededor del núcleo central conformado por la calle de los Muertos. A lo largo de esta calzada se consigue el centro ceremonial de Teotihuacán, llamado la Ciudadela, destacando una pirámide que cubría el templo de Quetzalcóatl. En él resaltan hermosas esculturas de dos dioses, Tlaloc, relacionado con el maíz, y Quetzalcóatl, representado por cabezas de serpiente y que simboliza las aguas terrestres. ¿Había en Teotihuacán sacrificios humanos? Bueno, hasta recientemente, hace unos pocos años, 4, 5 años, se descubrió en el interior de una de las pirámides más famosas de Teotihuacán, la pirámide de las serpientes emplumadas,
un conjunto de entierros en los que hay evidencia de sacrificio humano, esencialmente el hecho de que muestran mandíbulas humanas como si fueran collares de ornamento, es decir, clara evidencia de que se practicaba el sacrificio humano en Teotihuacán en lo que llamamos la época clásica. Este edificio, que está decorado con serpientes emplumadas, requirió de que se capturaran víctimas y que se les sacrificara en honor a esa construcción y a la deidad que ahí se adoraba, ¿no? La Pirámide del Sol es la estructura de mayor volumen de la ciudad y la segunda en México. Este edificio es de 65 metros de altura y originalmente tenía en su parte superior un templo que lo aumentaba 10 metros más. Al fondo está la Pirámide de la Luna. Su plaza impresiona por la simétrica concepción arquitectónica de sus edificios. En este lugar se efectuaban las ceremonias más brillantes de carácter ritual y religioso. La ciudad tuvo dos actividades económicas principales: el comercio y la producción de artesanías, las cuales se desarrollaron a la par de las peregrinaciones religiosas efectuadas por los fieles a estos grandes templos. 750 años después de Cristo se produjo el ocaso de Teotihuacán. Se cree que los grupos tributarios bajo su control se rebelaron e incendiaron la ciudad. En Teotihuacán se formó la tradición cultural, política, económica y religiosa que señalaría la ruta de las culturas posteriores. Monte Albán, antigua capital de los zapotecas, fue una de las primeras ciudades de la América Antigua. Ubicado al sureste del estado de Oaxaca, Monte Albán nació 500 años antes de Cristo y tuvo vida hasta el 800 de nuestra era. Los habitantes originarios provenían de comunidades en el valle de Oaxaca y establecieron asentamientos pequeños en las laderas del cerro de Monte Albán. Monte Albán, desde que se funda, va a ser la capital de los zapotecos. Está sobre una colina a 400 metros sobre el nivel del valle de Oaxaca y a 1800 sobre el nivel del mar. Desde un principio va a ser la capital de los zapotecos, que concentra todo el poder político y económico. Sin embargo, alrededor existen otros asentamientos, otros pueblos menores, que están dispersos por todo el valle y que participan en la producción agrícola y también en el intercambio comercial. ¿Cómo era el control político de los zapotecas sobre sus vecinos? Bueno, los zapotecos fueron precisamente no bélicos, pero controlaron toda la región de Oaxaca durante lo que sería el periodo clásico, entre el 200 y 800 después de Cristo. Podemos decir que las relaciones eran bastante amistosas, por ejemplo con Teotihuacán, donde tenemos evidencia de intercambio comercial e intercambio de lo que ahora podríamos llamar embajadores. Por las características de su construcción, las viviendas de Monte Albán sugieren la presencia de tres clases sociales. ¿Cómo era la organización social de los zapotecas? La organización social de los zapotecas era bastante estratificada. Se compone de tres clases principales: la base campesina, la clase intermedia, que son los nobles, los comerciantes, los militares y todos los que están relacionados directamente con la clase superior, y esta última, que está compuesta por los sacerdotes y por los reyes, por la nobleza o el grupo noble más cercano, que son los que dirigen esta enorme ciudad de Monte Albán. Una de las características más sobresalientes de la cultura zapoteca es la práctica de entierros en las casas, encontrándose tumbas con diversos grados de elaboración. En el caso de Monte Albán es muy interesante el ver que los materiales que nosotros excavamos tengan un contexto. Entonces, cuando nosotros localizamos un esqueleto, es muy importante el lugar del cual procede, porque si procede de una tumba sencilla, sin ofrenda, eso nos va a permitir ubicar social y económicamente al individuo. Hay casos en los que encontramos grandes tumbas, como es el caso de la que vamos a ver ahora, a continuación, en donde podemos inferir a través del tipo de contexto. La casa es un palacio grande con habitaciones de mampostería y con una tumba ricamente decorada, con toda una arquitectura parafernalia,
y al interior se encontró un esqueleto de un adulto, un hombre, con una ofrenda muy rica. Eso nos va a permitir hablar de el estrato social, de la organización de Monte Albán, y después ya entrar al análisis de lo que sería la parte biológica de la población de Monte Albán, de sus habitantes. Ah, ok. Entonces vamos a verla. Sí, ¿nos quiere abrir, por favor, la tumba? ¿Y cuántas tumbas han encontrado? Pues ya vamos cerca de las 200 tumbas que se han encontrado en toda la zona de Monte Albán. Y esta es la tumba 104 y es una de las tumbas más importantes por su arquitectura. Si tú te das cuenta, ya es toda una construcción específica para albergar al muerto. Tienes el edificio que se construyó primero, que es esta tumba, y después construyeron la casa. O sea, desde antes ya decidían dónde iban a ubicar la tumba para el señor que habitaba esta casa, que en este caso es un palacio, es una tumba importante. Y tú ves, tenemos una fachada, las jambas, el dintel, hay una puerta que va a cubrir la entrada de la tumba, y en este caso hay una urna hecha en cerámica que te va a ejemplificar a una deidad. En este caso es el dios del maíz. ¿Se han encontrado ofrendas en las tumbas? Sí, normalmente la riqueza de la ofrenda te va a hablar de la posición del individuo. Y hay ofrendas más ricas, más pobres, consistían en cerámica, urnas, vasos, platos, grandes ollas, objetos de concha, objetos de obsidiana, lítica, algunos fragmentos de caracoles. Metales no había, parece. No, para esta época todavía no había ninguna utilización de los metales. Para profundizar en el conocimiento de la sociedad prehispánica zapoteca, hace 3 años se reanudaron las excavaciones arqueológicas. Aún falta un 80% de territorio por explorar, para mostrar en el futuro un poco más de lo que fue esta gran ciudad del pasado. Proyectándose hacia el norte, sobre el Golfo de México, se encuentra la península de Yucatán, donde floreció una de las más brillantes civilizaciones de la América antigua, la cultura maya. La civilización maya se desarrolló en una región que abarca parte de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Entre las ciudades más importantes de la civilización maya están Tikal, Copán y Chichén Itzá. Siendo esta última la metrópolis más grande y al mismo tiempo ciudad sagrada y capital política de la época posclásica. La cultura maya tuvo su inicio en el año 300 de la era cristiana. Su característica más notable fueron las conquistas en el campo de la inteligencia. ¿Cuál fue el grado de desarrollo que lograron los mayas? Bueno, es uno de los pueblos que más atractivo tiene de nuestro pasado prehispánico. Es un pueblo que esencialmente se dedicó a la observación de los astros. Minuciosamente observaban los astros y llevaban registros. Desarrollaron una escritura pictográfica a base de glifos, que son conjuntos de símbolos que ahora sabemos tienen simbolismo o significado como nacimiento, muerte, ascenso al poder, conquista, nombre de personas, nombre de ciudades. Entonces, a través de esos registros, ellos llegaron a tener un calendario tan preciso, más preciso que el que tenemos ahora, con variaciones de segundos a través de miles de años, que es extraordinario el cómo ellos lograron tener esa capacidad de control del tiempo. Conocían el cero, inventaron el cero, fue el único pueblo prehispánico que inventó el cero y además las posiciones. Entonces podían tener, como en nuestra numeración, cantidades extraordinarias, ¿no? Por eso tuvieron también esa capacidad de registro. Esencialmente, el manejo de su calendario, de su escritura y de su numeración, pues es un pueblo que adelantó un poco más en el desarrollo civilizatorio de los otros pueblos precolombinos. Chichén Itzá impresiona al visitante por las maravillas arquitectónicas, siendo uno de los rasgos más notables
los templos pirámides con columnas de serpientes emplumadas. El templo de Kukulcán es el más grande. Se cree que se relaciona con el calendario maya, puesto que tiene 365 escalones, es decir, el mismo número de los días del calendario solar. Una de las estructuras más importantes es el observatorio astronómico. Desde este ejemplo de la excelencia maya en las ciencias celestes, se hacían mediciones de los solsticios y quizás también de otros acontecimientos astronómicos. Los mayas desarrollaron el arte lapidario, encontrándose elaboradas tumbas, siendo la más impresionante la de Palenque, un poco más al sur de Yucatán. Este es el templo de las inscripciones en el sitio arqueológico de Palenque. Es una construcción muy singular dentro de Mesoamérica, porque de todas las ciudades que se han excavado hasta este momento, es el único edificio que fue construido especialmente para albergar una tumba. Este edificio fue excavado por Alberto Ruz Rullier durante varias temporadas, y él fue el que poco a poco descubrió este pasillo que conducía hasta lo que es la cámara mortuoria. La lápida que cubre el sarcófago tuvo que ser levantada con gatos hidráulicos y finalmente se pudo remover para llegar al descubrimiento de un personaje de cierta altura. La talla maya no era de mucha altura y este personaje sí más o menos unos 70 de altura tenía. Esta es una idea, una representación de cómo fue encontrado el personaje de la tumba de Palenque. Se ha identificado como Pacal, que era parte de una familia, de un grupo que dominó en la ciudad de Palenque y en otras ciudades de estado, que se conformaron durante la época clásica y posclásica en el área maya. Pacal llevaba sobre su rostro una máscara de jade, dentro de su boca una cuenta de jade, varios collares y pendientes, una representación de una perla elaborada con material de concha nácar molida. Su ropa era de color rojo y esto lo podemos ver porque mucho pigmento rojo estaba adherido a sus huesos. También lo acompañaban varias ofrendas y todo este tipo de objetos tenían el fin de acompañar al muerto durante su paso por el inframundo. La autoridad gubernamental estaba ejercida por caciques territoriales, quienes heredaban el cargo por línea familiar. ¿Cómo era la figura del gobernante y cuáles eran las atribuciones en los mayas? La figura del gobernante era casi sagrada, era la imagen del Dios vivo. Se le llamaba Alach Winik, el legítimo hombre, y se caracterizaba porque utilizaba ropaje muy elegantísimo, lleno de plumas de quetzal, jades, pieles de jaguar, y traía una barra de poder que él sostenía en sus manos, y claro, el carácter, todo el mundo lo reconocía, se mostraba en muy breves ocasiones, vivía en su palacio y solo en ciertas fiestas se mostraba al pueblo precisamente como si fuera un dios vivo, y así lo reconocía en medio de toda esa coreografía y de esa escenografía que manejaban los mayas también y todos los pueblos prehispánicos, en los grandes palacios con los grandes mascarones de jade y el ropaje riquísimo que utilizaban estos personajes. El hombre maya era de estatura media, ni muy delgado ni muy grueso, de facciones realmente finas y muy hermosas. Se puede decir que realmente era una raza muy hermosa.
Sin embargo, sus cánones de belleza eran muy diferentes a los que nosotros tenemos o a los que tienen otros grupos, otras civilizaciones. Así es que, por ejemplo, la gente que nacía deforme, que tenía algún problema genético, era considerada hermosa. Las personas que no nacían con estos defectos eran, desde que nacían desde pequeños, les hacían varios tratamientos para afectarle la formación de sus huesos y llegar exactamente a ese modelo que ellos consideraban que era especial. Por ejemplo, tengo la representación aquí de un personaje que tiene seguramente algún problema muy grave dentro de la órbita de su ojo y aún así fue representado. Tenemos otros personajes que muestran claramente la deformación fronto-occipital, la parte frente del cráneo. Esto lo lograban colocando al bebé casi recién nacido en una cuna de madera con una tabla y le amarraban la tabla con una cuerda alrededor y lo tenían así acostado en la cuna, pero con esta tabla frente a su cabeza para ir transformando la parte occipital de los huesos del cráneo en forma plana. También los adultos se afectaban, se transformaban. Había una forma en que se marcaban la cara y parte del cuerpo, denominada escarificación, en la que ellos se cortaban exactamente como querían que quedara transformada su piel y muy a propósito la infectaban y nuevamente se cortaban para que esto se fuera, digamos, se fuera descomponiendo la piel en forma natural y a la hora que cicatrizara, generalmente en forma muy abultada, quedaban marcados como ellos querían alrededor de la cara o en las manos. ¿A qué se debió la decadencia del mundo maya? Probablemente se debió a varios factores. Primero, a que el tipo de organización social que sostenía esta época clásica de las ciudades famosas como Palenque, Tikal, Yaxchilán, etcétera, debió de tener una crisis sociopolítica. Probablemente el dominio, el poder entra en crisis y también se asegura que debieron de haber ocurrido cambios climáticos que afectaron probablemente la producción de alimentos. Y esto hace que también, como el tiempo es sagrado y los dioses rigen sobre la tierra, cuando hay problemas, obviamente ya los dioses han marcado el fin de una era. Y ellos siempre tenían esa mentalidad fatalista de que iba a terminar su mundo con cataclismos. En el año 1250, Chichén Itzá cae y deja de ser el centro político y económico de Yucatán, pero continuó como importante centro ceremonial hasta la conquista, cuando desaparecieron las clases altas y sobrevivieron los otros grupos sociales. La sociedad prehispánica más conocida de México es la azteca, también llamada mexica. Su popularidad se debe en gran parte al momento histórico que le tocó vivir en el proceso de conquista, así como por su brillante desarrollo cultural. La cultura azteca tuvo su comienzo en el año 1200 y su fin con la llegada de los españoles en 1521. En 1325 se fundó la ciudad de Tenochtitlán y los aztecas comenzaron la construcción de su espacio sagrado, teniendo como centro el Templo Mayor, alrededor del cual se establecieron otros 72 edificios. Esta enorme plaza estaba limitada por un muro que la circundaba y contaba con 4 accesos hacia tierra firme. A partir de 1428 se consolida el poder azteca, al apoderarse de otras ciudades, haciéndolas sus tributarias, convirtiéndose esta fuente de ingreso, junto con la producción agrícola, en base de la economía azteca. El gran poder de los aztecas tuvo como principal arma la expansión militar. El ejército azteca, que era fundamental para el sostenimiento de la ciudad de Tenochtitlan y lo que implicaba en todo Mesoamérica, se constituía de la siguiente manera. Es decir, el gobernante máximo, el Tlatoani, era a la vez el gran jefe de los ejércitos, el jefe principal, y a la vez el gran sacerdote del templo. Debajo de él venía toda una jerarquía militar, toda una jerarquía en la que destacaban lo que podríamos llamar pues los grandes capitanes, por lo general también pertenecientes a la nobleza azteca. Estos contingentes guerreros
que en un momento dado eran los mismos trabajadores los que estaban produciendo en la tierra o los que estaban haciendo cerámica y demás, se convertían, cuando era requerido por el Estado mexica, en guerreros. Y cada barrio aportaba un grupo de guerreros para las conquistas y expansión del azteca o mexica. Es muy importante en la cultura azteca su cosmovisión, por el lugar que daban a los dioses, los astros, la tierra y al mismo hombre en el universo. Nos encontramos ante la Piedra del Sol, que es una monumental evidencia de la cosmogonía mexica. Al centro se encuentra representado su dios Tonatiuh, que era la deidad dedicada al sol. Al lado podemos ver dos garras con las que Tonatiuh se hacía al cielo. A continuación se encuentran 4 cuadretes que representan las 4 épocas que los mexicas consideraban que habían vivido antes de la época actual. Los mexicas tenían 2 calendarios en los que basaban sus actividades cotidianas. El primero, de 365 días, era un calendario de tipo agrícola, en el que se regulaban los ciclos de siembra y de cosecha. Era de 360 días, pero tenía 5 días adicionales, que eran los últimos 5 días que los mexicas consideraban de mala suerte y de cosas terribles que venían. El último día ellos esperaban ansiosos que amaneciera, porque tal vez los dioses no les permitirían vivir un año más. Por eso estos 5 días eran catastróficos y eran días terribles que todo el año se esperaban con mucho terror. El calendario de 260 días era un calendario de tipo ritual, en el que básicamente se tenían contenidos elementos para adivinar el porvenir de las personas, y asimismo se festejaban y se celebraban las fiestas a todos los dioses del cuantioso panteón mexica. En el Templo Mayor de Tenochtitlán se encuentran 2 adoratorios para sus dioses principales. En su patio encontramos la piedra del sacrificio, en la cual eran inmolados los guerreros en honor a estos dioses. Altar Zompantli, o muro de cráneos, en el cual eran colocados los cráneos de aquella gente que era inmolada hacia los dioses, agradeciendo los favores recibidos. Este altar se formaba con cráneos particularmente de hombres maduros, los cuales pertenecían a los dioses. Después del sacrificio, el cráneo era totalmente seleccionado y se le hacía una perforación lateral para de esta manera quedar como parte de ese altar. Se critican mucho las culturas prehispánicas por los sacrificios humanos que ellos practicaban. ¿Qué significaban realmente estos sacrificios para ellos? Mire, yo no soy especialista en religión, pero desde luego creo que en el fondo de todas las religiones la ofrenda máxima que se puede ofrecer a una deidad es la vida humana. Entonces está ese ofrecimiento. Si usted recuerda, la comunión misma simbólicamente representa el cuerpo de Cristo, igual que el vino representa la sangre. Bueno, sería una forma simbólica de algo que queda de una religión anterior. Pero en el caso de los aztecas fue una decisión que tuvo que ver con un cambio de la idea de la historia entre los propios aztecas para usos un poco políticos. Y ellos se tomaron en sí, como grupo social, el papel de salvar al sol. Él pensaban que estábamos viviendo el 5.º sol y que, igual que los otros soles anteriores, el mundo iba a terminar. Y tratando de salvar a la divinidad, le ofrecían sangre humana. Muchos saben que Hernán Cortés aniquiló una de las civilizaciones más poderosas del mundo prehispánico. La capital azteca, situada en el mismo lugar donde se encuentra hoy Ciudad de México, fue destruida y el Templo Mayor arrasado. En 1978, unas obras de electricidad llevaron al descubrimiento del Templo Mayor. La gran estructura piramidal resultó estar constituida por varias fases de construcción, la una superpuesta a la otra. Las más antiguas sobrevividas a los saqueos se revelaron ricas en hallazgos de toda la civilización azteca,
que tendría su ocaso con la caída de Tenochtitlán, provocada en 1521 por los españoles. El descubrimiento de América habría quedado en un simple capítulo de la historia de no haber sido acompañado de la conquista. Una página cruel como todas las conquistas, pero que transformó social, política, económica y culturalmente al nuevo y al viejo mundo. Los descubridores se transformaron en conquistadores y así llegó Hernán Cortés a la tierra de Moctezuma el 8 de noviembre de 1519, donde fue recibido como huésped de honor. Grandes matanzas manchan el proceso de conquista de Cortés, entre ellas la de Cholula, donde en menos de 2 horas hizo degollar a 6.000 indios. Esta hazaña determinó la pasividad de los señores mexicanos e hicieron prisionero a Moctezuma. El 13 de agosto de 1521, los españoles finalmente vencieron a Tenochtitlán, al rendirse Cuauhtémoc, el último de los emperadores aztecas. En este proceso, América también descubrió España, sufriendo en carne propia la destrucción de sus milenarias costumbres y la imposición de nuevas formas de vida que le eran ajenas. ¿Qué justificación tiene la destrucción de esas costumbres, de esa cultura? Bueno, yo diría que justificación ninguna, pero a través de los siglos todas las culturas han destruido a la anterior para imponer las propias. En este caso, el hecho de que la cultura cristiana se concibiera a sí mismo como la verdadera obligó a los frailes a tratar de destruir las costumbres y la religión que quedaba atrás. Pero yo creo que justificación no tendría ninguna. Ahora, lo que podíamos ver era que era inevitable. Algunas cosas se impusieron por la fuerza, la religión, por ejemplo. Otras se impusieron por la misericordia de los frailes mismos, que llegaron en el momento en que los indígenas estaban totalmente abatidos de ver su mundo destruido, sus templos destruidos, sus formas de vida, sus dioses, todo. Y cuando vieron aquellos frailes que, a diferencia de los conquistadores, iban pobremente vestidos, los ayudaban, andaban pidiendo limosna, entonces significaron una especie de consuelo. ¿Cuál es el perfil de los colonizadores que formaron el Nuevo Mundo? Bueno, hay que aceptar que quienes vinieron primero a conquistar y luego a colonizar, pues no era la crema innata de la sociedad europea. En realidad eran desposeídos de la tierra, muchos eran delincuentes, segundones, gente que en su propia tierra no tenía oportunidades. Entonces busca esa fama, esa gloria, esa riqueza fácil, cruzando el Atlántico, luchando contra las poblaciones indígenas, conquistando y obteniendo, pues en encomienda, estos indígenas para que les trabajaran sus tierras. Pero esencialmente es un grupo de gente que va a venir a la buena de Dios, a la conquista. Claro, hay que entender que también vinieron frailes a evangelizar y ellos sí traían un nivel cultural mucho más adelantado que el de los otros conquistadores. Aunque se diga que Cortés, por ejemplo, estudió en una universidad que no se tiene realmente registro, y tenía seguramente conocimientos de lectura y escritura, había leído, en fin, los libros de caballería que se utilizaban entonces, y probablemente a Maquiavelo, que era la lectura fundamentada para cualquiera que quisiera ser un líder, pero la cultura la traían los frailes, los conquistadores no. El más importante aporte que la colonización introdujo en América fueron los conocimientos en todas las áreas, produciéndose una gran transformación progresista en su política, economía, religión y cosmogonía. Casi 500 años después de su conquista, México como república independiente ha logrado una sociedad pujante y compleja, siendo la base de su nuevo pensamiento las profundas raíces prehispánicas, la fuerte influencia de la colonia española y el impacto moderno del mundo entero. La historia del ciudadano mexicano se divide en 3 partes: la parte indigenista, la parte colonial y ahora la era moderna, que es el sincretismo. ¿Cómo valoras tú cada una de esas partes? Bueno, la parte precolombina es donde ahí nosotros tomamos nuestras raíces,
tomamos nuestras tradiciones, de ahí surge la cultura. Me siento muy orgulloso de ser mexicano, de pertenecer a esta patria. ¿De las raíces hispánicas te sientes orgulloso también? Sí, me siento muy orgulloso de también poder ser hispano, tener una parte de ellos muy importante para nosotros. Todos los mexicanos sentimos orgullosos de ser y como estar ahora sí que en México, ¿no? Que es lo que nos ha dado todo. Y la moderna, pues la que estamos viviendo, no nos podemos quejar nadie, nos ha ido súper bien. Estos avances tecnológicos que hemos tenido nos han servido de gran ayuda para podernos superar en todas nuestras metas y todos nuestros logros que queramos tener, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos positivos y los negativos de la conquista de América? Bueno, esa es una pregunta realmente muy difícil de contestar. Yo diría que los americanos necesitamos asumir la historia. No podemos cambiar el pasado. El pasado ya pasó. Debemos comprenderlo. Respondía a unas ideas diferentes, a unos valores diferentes. Eran hombres que se sentían, como muchos ahora todavía se sienten superiores a otros, pero en aquel entonces con una limitada exposición a lo que eran otras culturas. Entonces ellos actuaban de esa manera porque pensaban que era lo mejor. Pero por supuesto que para hacerlo no todos lo hicieron tomando en cuenta que eran seres humanos con otros valores, con otras creencias y que tal vez era imposible que se hiciera sin violencia, pero por lo menos con menos violencia. Las pérdidas humanas fueron gigantescas. No todas fueron a causa de la guerra. Eso también hay que subrayarlo. Yo creo que la mayor parte fueron a causa de traer virus y enfermedades que no existían y que los indígenas americanos no estaban preparados para poder recibir. La cosa más trágica es la muerte de toda la cultura, de la clase gobernante, la clase educada, la que conocía los secretos de la cultura, murió con la conquista. Ahora, cosas buenas, pues estamos usted y yo aquí, que creo que pertenecemos a este mestizaje, que tenemos que reconocer que son nuestras dos raíces, es decir, tenemos que sentir el orgullo de estas grandes culturas que se desarrollaron en América, pero también darnos cuenta de que estamos hablando en español, de que pertenecemos a la cultura hispánica, de que nos emparentamos con griegos, romanos, árabes, etcétera, a través de nuestra raíz española, y que yo creo que 3 siglos en que fuimos españoles no pasaron en vano. Pero cuesta trabajo, no sé, encontrar el equilibrio. Es como tener una especie de psicoanálisis de grupo el que necesitamos hacer para reconocer los pecados de nuestros padres y admitirlos, para admitirnos como una nueva identidad que surgió de aquella trágica época del siglo XVI y XVII. El cambio que produjo el descubrimiento de América tuvo 2 aspectos fundamentales. Uno positivo, debido al importante proceso de mestizaje y desarrollo que culmina en la sociedad actual. Y otro aspecto negativo, por la trágica destrucción de gran parte de las culturas prehispánicas. Hoy día América Latina debe estar unida y orgullosa de sus raíces, tanto indígenas como españolas, las cuales han servido de base para unir a un pueblo que lucha por mantener su identidad y trabaja para lograr una vida mejor.